Hola, el día de hoy mi equipo y yo decidimos ir a pensar cosas en el centro de la Ciudad de México, específicamente en el Palacio de la Escuela de Medicina, que también es conocido como Antiguo Palacio de la Inquisición. Este se encuentra ubicado entre la esquina de las calles República de Brasil 33 y República de Venezuela, en el centro de la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo es que llegamos? Nosotros venimos desde el Estado de México, así que tuvimos que agarrar una combi, así como transbordar el metro y caminar un poco. Pero si ustedes se encuentran ubicados en el centro de la Ciudad de México, pueden agarrar el metro que vaya a dirección a Cuatro Caminos, específicamente en la línea azul, y se pueden bajar en dos estaciones, como es Allende y Zócalo. En cualquiera de estas opciones tienen que caminar para llegar a las calles ya mencionadas. Es alrededor de 10 a 15 minutos. Ahora les hablaré un poco de este museo. Como lo mencioné anteriormente, también es conocido como el Antiguo Palacio de la Inquisición. Este se construyó en 1732 y concluyó en 1736. Este edificio fue sede del Tribunal del Santo Oficio por 84 años, hasta que el tribunal fue clausurado de manera definitiva en 1820. Tras varios años de abandono y desuso, en 1838 este palacio fue subastado de manera pública, pero nadie lo quería comprar debido a los mitos y leyendas que comenzaron a surgir debido a la Inquisición. Esto hacía que los posibles compradores se fueran ahuyentando debido a esto. Finalmente, en 1854 se convirtió en la Escuela de Medicina. Durante casi 100 años, las lecciones de medicina y enfermería se impartieron en el palacio. Inclusive, se creó un internado para los alumnos y la capilla se convirtió en la Academia de Medicina, donde los médicos egresados realizaban el juramento hipocrático. En 1956, la Escuela de Medicina se trasladó a la ciudad universitaria de la UNAM y se empezaron grandes trabajos de restauración en el palacio para recuperar el daño que los años del uso intenso habían provocado. Esta restauración se terminó en 1980 y el 22 de diciembre de ese mismo año se inauguró el Museo de la Medicina Mexicana. Este museo presenta exposiciones sobre la historia de la medicina en el país. Las salas de exhibición incluyen exhibiciones sobre cirugía reconstructiva, modelos de cera del siglo XIX, historiología, medicina herbolaria, jardines botánicos, medicina antigua y embriología. También hay una galería de retratos virreinales y una exhibición farmacéutica del siglo XIX. Este museo se encuentra cerrado los días lunes y los días domingos cuentan con gratuidad para ingresar a él, aunque en el primer piso es de manera gratuita. Si decides acceder a los demás pisos es donde te realizan un costo por acceder a él. Nos enfocaremos más en la sala de embriología. Esta nos ilustra sobre el misterio de la vida. En ella descansan embriones y fetos como en ningún otro lugar de Latinoamérica. Cada uno tiene una etapa diferente de crecimiento. Es un conjunto que forma una secuencia única y real que nos permite ver cómo se desarrolla un ser humano en el útero materno. Más adelante se los explicaremos un poco más detallado. La embriología se trata de la especialidad que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el desarrollo del embrión hasta el momento de su nacimiento. Por lo tanto, se encarga de estudiar el proceso desde la fecundación del espermatozoide con el óvulo y da paso a la formación del cigoto. La embriología reconoce en su mayoría los trastornos congénitos o malformaciones que puedan llegar a surgir durante estas etapas. Para poder corregirlo, si se es posible y se puede, es para permitir un desarrollo normal en el embrión. Las más frecuentes en malformaciones son malformaciones cardíacas, así como paladar hendido, displasia de cadera congénita, espina bífida o el pie zarpo. Las cardiopatías congénitas son consecuencias de alteraciones en el desarrollo del embrión del corazón aproximadamente en la tercera a 10 semanas de gestación es cuando se puede dar esta anomalía.
El proceso del desarrollo embrionario involucra una serie de etapas que comienza desde la fecundación y culmina en la formación del feto. La primera de las etapas es el cigoto. El cigoto es la célula que se crea al momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide y este es el que contiene el material genético que es el ADN. Como lo pudimos ver en el museo, que van desde las primeras etapas, desde que comienza la fecundación y hasta culminar en lo que es el nacimiento del producto. La segunda etapa es el embrión. Este se da al segundo día de la fecundación y es cuando comienza la división de células. Empieza de 2 células para llegar así a 4 y después a 6 y culminar en 8 células. También es otra de las etapas que, como pudimos nosotros observar, estaban en el museo, que eran más bien para ejemplificar lo visto ya. La mórula. Este es aproximadamente en el cuarto día en el que el embrión contiene un número de células muy altos, al que se llama mórula. Debido a esta célula se compacta entre sí. Y por último está los blastocitos. Esta última etapa es donde las células ya contienen una estructura definida, en donde se logran ya las membranas y los tejidos que llevarán el periodo de embarazo hasta las 40 semanas. Aquí ya empieza el periodo de embarazo y ya es cuando se tienen buenas condiciones para seguir con el embarazo. La llegada del blastocito es fundamental para que el embrión se pueda implantar al útero, por eso es una de las etapas más importantes. Proceso de gestación. ¿Cómo se hace un ser humano? Un ser humano comienza cuando se une un espermatozoide con un ovocito secundario, frecuentemente conocido como óvulo. Este proceso se le llama fecundación, que da origen a una célula única llamada cigoto, conformado por 46 cromosomas. ¿Qué es el proceso de gestación? La gestación es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el feto crece, se desarrolla dentro del útero de la madre. La edad gestacional es el término comúnmente utilizado durante el embarazo para describir qué tanto avanzado esté. En este existen básicamente 3 etapas del embarazo, denominadas primero, segundo y tercer trimestre, en las cuales suceden muchos cambios en el cuerpo de la mujer y por supuesto en el desarrollo del feto. Primer trimestre. En las primeras etapas del embarazo, la mujer sufre muchos cambios hormonales muy importantes que pueden provocar diversos síntomas, entre los cuales caben destacar sensación de fatiga, náuseas o vómitos, sensibilidad e hinchazón en los senos, cambio de humor, acidez estomacal, estreñimiento, antojos o rechazo por determinados alimentos. En algunas mujeres puede presentar muchos de los síntomas mencionados, mientras que en otras no sienten ningún tipo de molestia o síntoma en las primeras etapas del embarazo. Al mismo tiempo, el feto se desarrolla rápidamente, su corazón comienza a latir, se desarrolla su cabeza, sus brazos, sus piernas y hacia el final del primer trimestre ya puedes conocer el sexo del feto. En el segundo trimestre, a diferencia de los otros trimestres del embarazo, en este es el más llevadero, ya que generalmente se sienten menos molestias, es probable que las náuseas desaparezcan, el cuerpo se habitúa al cambio hormonal y el abdomen crece. El feto continúa desarrollándose, desarrolla reflejos tales como la succión y el deglutir, la madre comienza a sentir sus movimientos. En el tercer trimestre es la última etapa del embarazo, el bebé crece aceleradamente, acumula tejido graso y el útero comienza a hacer presión sobre la vejiga y el estómago. Así es posible que la madre tenga que comer porciones reducidas y la necesidad de orinar con mayor frecuencia. Con el aumento de peso abdominal puede aparecer algunos dolores en el hueso púbico y en la zona lumbar. El bebé ya patea con fuerza, aunque en las últimas semanas ya no tendrá mucho espacio para moverse. Los pulmones completan su desarrollo y a partir de la semana 38 el bebé está listo para nacer. ¿Cuáles son los riesgos en las diferentes etapas? Durante todas las etapas, el feto está expuesto a diversos riesgos. Uno de ellos sucede durante las primeras etapas. Se presenta cuando la célula no toman el lugar adecuado en el lugar dentro del útero. Esto quiere decir que no se
implantan de manera correcta, trayendo como consecuencias un aborto espontáneo, haciendo que el embarazo no se lleve a cabo. En la etapa embrionaria, el primer riesgo podría ser la infección por teratógenos. Se trata de factores externos que afectan el desarrollo del embrión. Un ejemplo podría ser la rubiola o en el consumo de fármacos, tal vez por no saber la mujer que estaba embarazada, o bien que la mujer consuma otro tipo de sustancias como el alcohol o la cocaína por cuestiones recreativas. Es posible prevenir algunas de estas anomalías congénitas. Por ejemplo, hay medidas de prevención fundamentales como la vacunación, la ingesta suficiente de ácido fólico mediante el enriquecimiento de alimentos básicos o el suministro de complementos, así como el cuidado prenatal adecuado. En todas las etapas del embarazo es importante el control ginecológico adecuado. Hablemos un poco de la historia de la embriología. La historia de la embriología en México es fascinante y abarca varios siglos. En el siglo XVI, los conocimientos sobre la embriología eran influenciados por las creencias religiosas y fisiológicas de la época. Durante la época colonial, se realizaron estudios sobre la formación de embriones en animales y en humanos. En el siglo XIX destacó la figura de José Fernando Ramírez, quien en 1861 publicó Elementos de la histología normal y patológicos, uno de los primeros libros de la historia de la embriología en México. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, científicos como José María Martínez y Agustín Díaz de la Vega realizaron investigaciones. En el siglo XX, la embriología en México avanzó significativamente con labores científicos como Alberto Sol, quien fue uno de los fundadores del Instituto de Biología de la UAM. Realizó estudios sobre la diferenciación celular. Alfonso Luis Herrera, un científico, también contribuyó en el desarrollo de la embriología y la biología en el país. En las destacadas fueron las siguientes: enseñanza y la investigación en la embriología. Se fortalecieron en la institución como la UAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Después se realizó la investigación en el campo de la tecnología y experimental. Ahí realizaron los siguientes estudios: molecular y el estudio de las bases genéticas del desarrollo. También generaron importancia en México. Hoy en día la embriología en México sigue siendo una disciplina vital en la investigación científica y la educación médica. La colaboración internacional y los avances tecnológicos continúan impulsando el conocimiento sobre el desarrollo de embriología y su relevancia en la medicina y en la biología. La historia de la embriología en México es rica y ha evolucionado a lo largo de los años. Comenzó a tomar forma en el siglo XIX con los trabajos científicos como José Fernández Ramírez y José María Martínez. Durante el siglo XX, las figuras como Alberto Sol, Alfonso Luis Herrera contribuyeron en el avance de esta disciplina en el país. La investigación y enseñanzas de la embriología continúan creciendo en instituciones académicas como la UAM, en el Instituto Politécnico Nacional. Esos esfuerzos han permitido a México ser parte importante de la comunidad científica internacional en el campo de la embriología. Abarcamos tanto el campo histórico. También se determina que se tiene registrado que la embriología o bien los partos asisténicos en México fueron desde el año insertado y se realizaron diversos métodos en el labor de parto en las culturas que existen mucho antes de la conquista. Se tenía pensado que las mujeres que morían en el parto eran todas unas guerreras, ya que la fuerza, energía y resistencia que se tenía tener en ese momento no se podía comparar con ninguna batalla. Es por ello que al morir la madre de los guerreros se reconocían, daban el pensamiento de la familia y pedían un poco de la carne de la madre, ya que se pensaba que les podía dar fuerza a la hora de la batalla. Abarcamos varios distintos campos de la embriología. La historia de la embriología es bastante analítica. Ahí podemos ver que es experimental también.
En la época o periodo histórico del desarrollo de la embriología, que surge con la revolución de las ciencias naturales con el objetivo de estudiar desde socioculturales y también los procesos del desarrollo. Fueron dadas por los descubrimientos de la investigación, la teoría celular y la estructura del disco desarrollo. Se generan investigaciones grandes. A lo largo de México también se realizaron varias experimentaciones, las cuales han trabajado desde el momento de ahora y desde el momento anterior. Fueron experimentados y fueron realizados con las experiencias de los siglos. Concluyendo con toda esta aventura que ha sido la embriología, sí que ha sido un tema fascinante durante todo este video, ¿no? Toda esa información impactante de cómo ha evolucionado desde los primeros años en los que aún se estaba experimentando. ¿Y quién diría que la cantidad de riesgos fuera tanta y tan alta? En 9 meses se pueden saber muchas cosas. A decir verdad, eso me ha impactado muchísimo. Pero sobre todo lo que más me ha gustado durante todo este proceso ha sido la evolución, que ha ayudado a prevenir riesgos, síndromes que pueda tener el feto y sobre todo la madre. La medicina aún está innovando en esta área. Quién sabe, tal vez en un futuro se pueda saber con certeza todos los problemas que pueda contraer el feto. Y hasta curarlo. Sería interesante, ¿no? Pero bueno, solo el tiempo y la ciencia lo sabrán. Y que toda esta evolución, todo este proceso y toda esta información esté plasmada en el Museo de Medicina de la UNAM es lo que más me ha impactado. Como un museo tan extenso de una sola área puede llenarte de información, de conocimiento y de todo este proceso. Aunque dicho museo albergue muchas más áreas, sin duda la embriología ha sido de los más interesantes en los que he entrado. Bueno, de nuestra parte ha sido todo. Y sobre todo, ha sido un placer guiarlos a partir de esta travesía. Y esto no es un adiós, quién sabe, puede nos volvamos a encontrar. En fin, sean felices y hasta la próxima. Bye.